Como comentábamos al principio cuando presentábamos el ciclo de conferencias, decíamos que además de las reflexiones serenas sobre la esencia de lo que estamos haciendo, es un momento importante el que aprendamos a mirar qué están haciendo otros que nos pueda ayudar. Y comentábamos que íbamos a presentar pues acciones, actividades, experiencias que se están haciendo en otros lugares y que nos pueden ayudar a encontrar pues caminos, metodologías, formas de llevar adelante todos estos procesos este proceso de transformación hacia una comunidad parroquial evangelizadora. También decíamos que íbamos a buscar experiencias que fueran compatibles con las realidades parroquiales. Si recordáis, el año pasado tuvimos 2 mesas redondas en que se nos hablaba de unos movimientos dentro de la Iglesia que trabajan con parroquias, y también tuvimos la experiencia de varias parroquias que estaban llevando adelante estos procesos. Bueno, pues ahora en esta línea vamos a presentar a José Prado Flores, Pepe Prado. Es un evangelizador laico mexicano, casado en el año 81 con 4 hijos, y tiene una formación. En el año 69 se diplomó en Filosofía en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Ciudad de México. En el 70 se diplomó en Sagradas Escrituras, también en el Instituto de Sagradas Escrituras, también de México, y en el 73 en Teología. Ha sido profesor de Biblia y en un momento determinado, algunas veces, alguna entrevista, o él mismo nos lo contará, él experimenta la necesidad de vivir eso que sabe, es decir, de transformar en vida eso que había estado estudiando. Y eso le cambia totalmente, le cambia totalmente. Bueno, dejaremos que él nos lo cuente. Es un escritor, ha publicado unos 49 libros acerca de la evangelización, de Biblia y en el contexto de la renovación en el espíritu. Se ha traducido a más de 26 idiomas. En el año 2012, el Papa Benedicto XVI lo invitó como auditor en el Sínodo de Obispos que se hizo sobre la nueva evangelización. Y él es fundador y director de la Escuela de Evangelización San Andrés, que es una experiencia precisamente de crecimiento en el discipulado. Bueno, pues queremos que nos cuente esa experiencia y que podamos pues, después hacerle las preguntas que nos parezca conveniente. Nos había pedido que pusiéramos una Biblia abierta, y eso es lo que hemos hecho, Y hemos colocado el primer Nuevo Testamento que se publicó como tal en la historia, que fue el tomo 5 de la Biblia Complutense, de la Políglota Complutense. En este año que hemos celebrado el 5º centenario de la muerte del cardenal Cisneros, que impulsó esa obra tan magna, tan grande. Bueno, pues la hemos dejado abierta ahí por el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, que es la lectura de hoy, de la conversión de San Pablo. Pues nada, dejamos la palabra a Pepe Prado. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Tengo fotos con tu móvil? No, porque tiene. Muy buenos días. Creo que no se escuchó. Sí, buenos días. Gracias. Una sorpresa para mí, una invitación como esta, cuando el Congreso Eucarístico Internacional de Quebec
el cardenal Ouellet me llamó para invitarme al simposio de teología, yo le dije, Señor, yo no soy teólogo. Y me dijo, por eso te invito, para que digas cosas diferentes. Y así me siento el día de hoy, que traigo un tema distinto, que puede causar un poco de comezón, de indigestión, pero ¿por qué no? Y quiero comenzar con una señal muy especial, que por eso pedí que estuviera la Sagrada Escritura aquí al frente, y yo me quiero acercar a venerar la palabra. El Vaticano II tiene un sueño, Dei Verbum. La Iglesia siempre ha venerado al igual las Sagradas Escrituras que el cuerpo del Señor. Para mí que falta mucho para eso, pero es un sueño. Y quiero invitarlos con un desafío, ponerse de pie también ustedes. Yo sé que a veces cuesta trabajo esto entre el clero santo de Dios, pero que hagamos también un acto de reverencia a la palabra de Dios. Amén. Y con esto quiero comenzar este compartir con ustedes, sabiendo que voy a mostrar algo tal vez diferente, nuevo. ¿Por qué? Desde un principio me dijeron que esperaban que yo pudiera responder a esta inquietud que está latente en muchos lugares. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo formar evangelizadores? ¿Cómo incursionar por las rutas nuevas del discipulado que ahora con el Papa Francisco toma un nuevo matiz? Discípulos no solo, sino discípulos misioneros. Y que esperaban cosas prácticas, concretas que se aterrizaran. Esto me ha sucedido tantas veces en tantos lugares, países y etapas. La gente religiosa, la gente que trabaja, la gente que está metida en la dimensión pastoral quiere recetas, quiere fórmulas, quiere técnicas. Quiere cosas fáciles como esos libros del marketing americano. 7 fáciles lecciones para aprender a pilotear un avión. Tú lees el libro y ya lo tienes. Nos gusta lo fácil, lo prefabricado, lo automático. No sé por qué a veces preferimos el café instantáneo que el café que es todo un proceso, como se hace en Colombia, como se hace en los países árabes. No hay recetas para esto, o mejor dicho, sí hay una receta que yo les quiero dar, porque si lo que están esperando es una receta, les voy a decir la receta. Y con eso comienzo. No lo hagan como lo hago yo. Esa es mi receta. Cada quien tiene que encontrar un camino virgen. Cada quien tiene que encontrar algo diferente, porque el vino nuevo, si no se pone en odres nuevos, se va a echar el vino y se van a romper los odres. Cada uno de nosotros estamos llamados a incursionar por estos derroteros nuevos de la nueva evangelización, porque si no es nueva, vamos a llamarle evangelización tradicional. Pero si es nueva, tiene que ser nueva realmente, no nada más, el Papa lo decía ayer, no nada más un maquillaje de cristianismo. Porque es muy fácil hacer maquillaje, como ayer cuando me invitaron a la televisión, primero me pusieron un maquillaje para que no se vean tanto las arrugas. Ojalá que funcionara, pero no lo creo. ¿Cuántas veces lo que buscamos es un maquillaje solamente? Y el maquillaje funciona por un ratito, pero no es algo permanente, ni mucho menos un proceso. Por eso, este tema lo quiero dedicar a todos los que están trabajando en una dimensión pastoral. Y lo voy a hacer con un ejemplo de la palabra, porque yo no sé hablar de otra cosa sino de la palabra de Dios. A todos aquellos que están echando la red de la evangelización toda la noche, desde la barca, y al amanecer, alguien desde la orilla les pregunta, muchachos, ¿tienen pescados? No. Este tema va sobre todo a los que han fracasado. Porque si no hay fracaso, no hay nueva evangelización. Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, pensando y poniéndole el título Nueva Evangelización a lo mismo que hemos hecho siempre.
No, hay que atreverse a echar la red del otro lado. Porque si tú no has sentido el fracaso de que no has logrado lo que tus sueños querían, que no has realizado el sueño de Dios, entonces vas a seguir haciendo lo mismo. Por eso es necesario haber experimentado en carne propia, yo no puedo, no sé, no he logrado mis metas, para entonces incursionar y decir, voy a echar la red del otro lado. Así que si quieren recetas, ya dije la primera, no lo hagan como yo. La segunda sería, echen la red del otro lado porque el vino nuevo necesita odres nuevos. Y la tercera sería esta. No puede haber nueva evangelización sin nuevos evangelizadores. Es como la aplicación de estos dos principios que he dicho anteriormente. Para que haya nueva evangelización se necesitan nuevos evangelizadores con nueva mentalidad, con nuevo ardor, con una nueva experiencia de Dios, con un deseo de cambio, no de cambio, de mejoría. Porque el cambio no siempre es lo mejor. La mejoría es lo que importa y es a donde hemos de perseguir nosotros nuestras intenciones. Con estos tres presupuestos quiero comenzar mi presentación comentándoles y haciendo relación al tema anterior y al proceso que ustedes llevan, que le hemos llamado y se le llama comúnmente catecumenado, palabra difícil que nos dijeron, pues eso serás tú. Yo prefiero llamarlo con otra palabra también difícil, pero que ya va tomando una carta de ciudadanía en toda la iglesia, que es el primer anuncio o querigma. Si lo usamos en griego sería el querigma. El anuncio, el primer anuncio de Jesús. Miren, si el catecumenado, que lo voy a llamar primer anuncio o experiencia del querigma, si nace bien, va a continuar bien. Si no se hace bien, no esperen frutos. Va a ser lo mismo, va a ser simplemente un cambio de método. Va a ser incursionar lo que otros están diciendo, que a lo mejor ni ellos lo han experimentado. Ah, sí, pero que lo han escrito en un libro, lo han escrito hasta en un documento oficial de la iglesia. Pero si no lo han vivido y si no lo han experimentado, ni siquiera ellos saben de qué cosa están hablando. Por eso, lo que yo en estos momentos les quiero presentar a ustedes es que si hacemos bien el objetivo del querigma, solito, lógicamente, como corre un río, así vamos a llegar al discipulado. Si el querigma es el inicio, el punto de partida, por eso se le llama primer anuncio, lo otro va a ser lógico, sencillo, natural, y así como un naranjo da naranjas, las personas que han recibido el querigma, que han tenido su experiencia querigmática, que la voy a resumir después yo, lógicamente van a pasar al discipulado. No se puede pasar al discipulado sin haber cumplido lo que es el querigma. Y para eso digo tres palabras nada más. Aquí se habló de un contenido. Y tiene que ser bien claro y bien definido. Partiendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos 6 discursos querigmáticos, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 10 y 13, del libro de los Hechos de los Apóstoles, están los discursos querigmáticos. El único contenido del querigma, queridos padres, aquí ya voy a comenzar a desestabilizar algunos, no son ni los sacramentos, ni la iglesia, ni los documentos pontificios, ni las devociones, ni las apariciones. De lo único que se habla en estos 6 discursos reportados por San Lucas es de una persona, de Jesús. Muerto, resucitado, glorificado, Salvador, Señor y Mesías. Es todo. Y no le metan más porque van a hacer confusión y van a hacer como una indigestión. Porque hay una tentación cuando damos el primer anuncio que tiene un atractivo maravilloso. Porque presentamos a aquel que dio la vida por ti. Ah, como ya los tenemos aquí, vamos a hablarles de esto, del otro, de las devociones, del santo patrón, de las indulgencias. Y hacemos un embutido de tal manera que es dificilísimo hacer la digestión. El querigma tiene solo un contenido, Jesús. Luego, después, viene el otro. En el
sínodo de obispos, que tuve el privilegio de ser convocado personalmente por el Papa, todos hablaban de tantas teologías y tantas doctrinas que tenían que leer lo que estaban diciendo, porque ni ellos mismos a veces lo entendían, y tenían que leerlo. Yo, por una cosa muy tradicional mía, olvidé mis lentes, porque me obligaron a mostrar por escrito lo que iba a decir. Ya se imaginan ustedes por qué. Y se me olvidaron los lentes, no pude leer y lo tuve que decir espontáneamente. Y en vez de hablar de tanta teología y tantas cosas tan sublimes, yo hablé de un partido de fútbol. Que el desarrollo de la fe es un partido de fútbol que tiene primer tiempo y segundo tiempo. El primer tiempo es el querigma, el segundo tiempo es la catequesis. Este viene después, siempre después, pero solo después. Y van interunidos, interdependientes. Y el primer tiempo no termina con los 45 primeros minutos. La catequesis, la moral, la liturgia, tienen que estar impregnados del querigma, es decir, una moral querigmática, una teología querigmática, una catequesis querigmática, una vida querigmática. Cuando se ha tenido esta experiencia del primer tiempo así, bien cumplida, como dije en el ejemplo, solito se va a impregnar todos los demás. Hay un pasaje de la Escritura que quiero comentarles a ustedes, que tenemos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro anuncia por primera vez a Jesús muerto, resucitado, glorificado, y aquellos que lo escuchaban aceptan a Jesús como el Salvador y el Señor, y cambian la vida a 3,000 personas. Los que acogieron la palabra fueron bautizados. Antes una cosa. ¿Qué debemos hacer? Y dice que Pedro dijo, aquellos que tenían el corazón, la Biblia de Jerusalén hispana usa la palabra compungido. No me gusta la palabra, da a entender otras cosas en mi cultura. Aunque etimológicamente sí, compunción. Literalmente es el verbo katenigesan, corazón traspasado. ¿Cuál es el objetivo del querigma? Traspasar el corazón. No es principalmente iluminar la mente, eso viene después con la catequesis. Tiene que venir después para el crecimiento. Pero en el primer momento se traspasa el corazón con el encuentro personal con una persona viva que se llama Jesús de Nazaret. ¿Y qué debemos hacer? Pedro anuncia lo que se tiene que hacer. En los versículos, el capítulo 2 estoy, en los versículos 38, 39. Y luego en el 42, vean esto matemáticamente. 42 menos 39 son 3, 4 versículos antes. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. Solitos llegaron al discipulado. Solitos llegaron a la catequesis de los apóstoles. Solitos llegaron a la vida sacramental centrada en la Eucaristía, en la fracción del pan. Cuando tú has dado bien el querigma, la gente solita va a llegar para allá. Si tú no lo has dado bien, por más técnicas, por más grandes conferencistas que traigas, no te va a funcionar. Porque la gran tentación que yo he visto, tengo por aquí un librito que no está a la venta, por eso no me pueden decir que hago propaganda, pero donde sintetizo estos 40 años de experiencia que tengo en el mundo del anuncio querigmático. Digo que el gran problema del anuncio querigmático es cuando lo da gente que no ha pasado por el querigma. Y atrevidamente se lo dije al Papa Francisco en una audiencia privada que tuvimos con él, un poco de unos 40 minutos, y hacía 1 metro de distancia, en esta bella lengua de Cervantes, que él entiende, le dije, Santo Padre, ustedes nos dicen que todos tenemos que evangelizar, que no solamente los sacerdotes, las religiosas, sino que todos tenemos la obligación de evangelizar.
dio un poquito con la mirada, respetuosamente me dejó terminar la frase y se admiró cuando yo le dije, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo que todos tenemos que evangelizar. Yo creo que solamente tienen que evangelizar los que están evangelizados. Porque si un no evangelizado evangeliza o trata de evangelizar, solamente hace propaganda. Y el Papa con su mano izquierda, que era del lado donde yo estaba, me cerró un ojo y me hizo así. Ese es el gran problema, queridos padres. Si tú no has tenido tu experiencia carismática, deja a otros jugar el primer tiempo del querigma y tú juegas el segundo tiempo de la catequesis. Son dos momentos necesarios, unidos ciertamente, pero solamente aquel que ha tenido el encuentro, porque este es el objetivo del querigma. Ya dije el contenido, Jesús, el objetivo. Un encuentro personal con Jesús resucitado. Un nuevo encuentro que no se ha dado, Nicodemo, porque eres maestro de Israel. No te lo da un título universitario. No te lo da una función que estás realizando en el templo Samuel. Dice la palabra que después de 3 veces que lo llamaron por su nombre y se lo repitieron, Samuel se confundió que era Elí, quien lo llamaba. Y dice la palabra, una frase muy fuerte, es que Samuel todavía no conocía al Señor. Todavía no conocía. Y usa en hebreo el verbo yadá, que es el verbo que se debería traducir, no tenía la experiencia de una relación personal de amor con Dios. No estaba enamorado, no estaba fascinado por Dios. ¿Saben qué hacía Samuel? Lo que hacemos muchos de nosotros, y lo digo yo también, porque en ese camino estuve muchos años. Servía a alguien que no conocía. Como muchas veces nos puede suceder a nosotros, que estamos sirviendo a alguien que no conocemos todavía. Como hay mucha gente que puede servir en la viña del Señor y no conoce al viñador. Por eso no los quiero siervos, los quiero amigos. Pues bien, con este presupuesto, yo ahora les digo que para ser buen formador de evangelizadores, antes tienes que haber dado testimonio de lo que has visto y oído. Tu experiencia personal, pero no para implantarla como un modelo, sino para decirle, Dios, dice el poeta español, Dios tiene para cada uno guarda un camino virgen Dios y un rayo nuevo el sol. Dice, creo es León Felipe. Así es. Y cada uno va a encontrar una forma especial, diferente, única, irrepetible de su experiencia con Dios. El padre Larrañaga ha pasado, ya murió, bueno, después de un largo peregrinar con muchos frutos. El padre Larrañaga tenía encuentros con Dios, ¿para qué? Para que mucha gente de diversas formas, culturas, pudiera tener su encuentro vivo con Jesús. Pero los primeros que necesitamos tener este encuentro, perdonen si lo sitúo dentro de un parámetro, somos los profesionales, los que ya estamos sirviendo al Señor. Yo estudié Biblia, filosofía, 2 años de noviciado en una congregación religiosa, estudié teología, comenzaba la teología, no la terminé. Pero la Biblia sí la había estudiado y daba clases de Biblia. Y lo digo hoy no con vanagloria, al contrario, me humillo cuando lo digo. Yo me sabía textos del Evangelio de San Juan, largos trozos del Evangelio de San Juan de memoria, en griego. Y cuando un sacerdote citaba en latín, yo me lo sé en griego. Padres, aquí no me había bajado el corazón. Hasta aquel día que Dios tuvo misericordia de mí. Y con una experiencia neumática, a lo mejor los escandalizo con esta palabra, no me importa. Con una experiencia pentecostal, de Pentecostés, todo cambió en mi vida. Porque viví lo que Jesús le dijo a Nicodemo.
que se tiene que nacer de nuevo. Y eso fue para mí mi cambio radical. Y lo puedo ubicar en el tiempo y en la historia. Era un día 3 de diciembre de 1971 a las 12 del día. Para mí fue así de preciso. Para mi esposa no fue igual. Ella estaba en Puerto Rico, más o menos en las mismas épocas que yo, no, un poquito después. Y su proceso le llevó varias semanas. ¿Por qué? Porque ella es diferente, yo soy distinto. Y Dios da a cada uno aquello que necesita y la mejor forma como lo quiere bendecir. Pues bien, pasando de esta experiencia neumática al discipulado, quisiera poner 3 ejemplos bíblicos que fueran como faros en el mar que nos indican dónde están las playas de la evangelización. Primero, perdón. Saulo de Tarso. ¿Qué curso tomó? ¿A qué universidad pontificia fue? ¿Qué retiro espiritual tuvo después de Damasco? Solo 3 días de silencio, en el cual Ananías le impone las manos y le dice, lo sana, lo cura de su ceguera temporal, pero ceguera. Le da Espíritu Santo y dice que inmediatamente, este es un signo muy mexicano, no se esperó, no tomó cursos, no esperó tener un diploma, se puso a evangelizar. No podía no evangelizar tanto así. 1 Corintios 9:16 dice, ¡ay de mí si no evangelizara! No puedo no evangelizar. Inmediatamente lo hizo. Aquí hago un paréntesis porque aquí tenemos un principio de nuestra escuela, de esta escuela que ya son 2000 escuelas en 70 países, donde decimos, a evangelizar se aprende evangelizando, no sentados en un aula, no en un curso de evangelización. A evangelizar se aprende evangelizando, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Strada facendo, dicen los italianos. Es la única. Si quieres aprender a evangelizar, comienza a evangelizar. Y en una entrevista que me hicieron aquí en España les dije, yo le tengo miedo a la parálisis evangelizadora, no le tengo miedo a los errores, porque yo mismo he cometido tantos. Pero es ahí donde he aprendido a evangelizar, aún con mis errores. Saulo, pues, tiene estas 2 dimensiones, la neumática del Espíritu que recibe de Ananías y la sanación de su ceguera. Tú ya experimentaste un tipo de sanación, física, espiritual, moral, la que sea, donde Dios ha hecho lo que tú no podías. Yo diría que esa es una de las, no sé si condición, porque a Dios no le puedo condicionar. Uno de los parámetros que podríamos entrar dentro del presupuesto para después llegar a ser formador de discípulos. Segundo ejemplo, Magdalena. Está llorando en el jardín. ¿Por qué lloras? Ella lo reconoce. Cuando el buen pastor la llama por su nombre, María, y ella lo abraza. Me muhaftu, dice el texto griego. No me estés tocando, déjame de abrazar. Tú tienes una misión. Segundo presupuesto para evangelizar, haber tenido un abrazo con el resucitado. Una relación afectiva, no solo intelectual, no solo mental, no solo doctrinal, solo de ortodoxia. ¿Qué es bueno todo eso? Sí, pero no basta. Tú ya abrazaste y fuiste abrazado por el amor de aquel que me amó y se entregó por mí. Y el abrazo lo damos los enamorados. Con este paréntesis, todos estamos enamorados, también ustedes. ¿Pero de quién? Ese es el problema. Tengo tantas cosas. Yo también me enamoré, casado, hace 4 años, ya que hay muchos sacerdotes aquí me pueden dar la absolución. Me enamoré. ¿Saben de qué me enamoré? De la escuela San Andrés que yo fundé. Y hablaba más de la escuela que de Jesús. Y hablaba más del programa que de Jesús. Hablaba más de los cursos que de la palabra de Dios.
Hablaba más de mis éxitos. Hice un becerro de oro. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho becerros de oro de nuestros logros pastorales? Atención. Bueno, esto era paréntesis. Ya dije, primero Pablo, su experiencia neumática y su sanación que tiene. Segundo, la Magdalena, que tiene un contacto afectivo con Jesús, que está enamorada de Jesús como Jesús se ha enamorado de ella, en este sentido hermoso que tiene la palabra. Eso fue lo que pasó. Tercer ejemplo. Tenía que ser Andrés, el hermano de Simón. Una tarde a las 4, he ahí el Cordero de Dios, dice Juan Bautista. Dejan a su maestro y se van a seguir a aquel Galileo. ¿Qué buscan? ¿Dónde vives? Se quedaron con él. Y al día siguiente se levanta muy temprano Andrés y va a buscar a su hermano Simón. Y dice que se lo llevó a Jesús. Eso es evangelizar. Eso es el querigma. Eso es el catecumenado. Ir con mi hermano y decirle, hemos encontrado al Mesías, tu testimonio, tu experiencia. O mejor, él me ha encontrado a mí. Lo hemos escuchado toda la tarde. Y me levanto temprano para venir a llevarte. No a mí. No a mi grupo. No a mi movimiento. No a mi parroquia. No a la congregación que yo fundé. Eso no es evangelizar. No hizo la congregación de los andresistas. Lo llevó atrás de Jesús. ¿Y quién le enseñó a Andrés cómo evangelizar? Lo aprendió él solo porque estaba evangelizado. Porque lo fascinó la palabra de Dios. Y aquí entra el elemento propio de Andrés. Andrés escucha toda la tarde la palabra de Dios y porque nadie ha hablado como este hombre y solo él tiene palabras de vida eterna, fascinado por la palabra de Dios, va a buscar a su hermano. ¿Cuál es tu motivación que tú tienes para evangelizar? ¿Tú estás fascinado por la palabra de Dios? ¿Tú estás enamorado de la palabra de Dios? ¿Qué significan las Sagradas Escrituras en tu vida? La gran ausente todavía en nuestra evangelización, en nuestra predicación, en nuestras conferencias, es la palabra de Dios. Me invitaron al Congreso Eucarístico Internacional de Quebec, ya lo dije el cardenal de Ouellet, y yo tenía que hacer eco a una conferencia muy picuda, muy así, de una persona que no voy a nombrar, por supuesto, por atención. Y mi criterio de discernimiento fue esto, porque allí todo es formal. Me dieron la conferencia antes, la metí al ordenador, la examiné. Había 600 referencias a documentos de la iglesia, a los santos padres y a todo lo oficial de la iglesia. Y había solamente 3 referencias a la palabra de Dios. Cuando yo lo dije, algunos se molestaron. Me dijeron que qué falta de respeto que yo criticara así a una alta autoridad de la iglesia. No me importa. Era la realidad. Y eso refleja lo que sucede tantas veces en retiros, seminarios, centros de teología, de formación. ¿Les cuento algo? ¿Puedo contar algo que medio que los va a escandalizar? ¿Puedo, sí o no? ¿No? Con esa respuesta tan entusiasta ya me animé. De todos modos, lo iba a contar. En el sínodo de obispos, en el cual fui invitado personalmente, yo me di cuenta que todos llevaban el derecho canónico, 20 años, Vaticano 50, que ya llevaba 50 años, cada quien llevaba 5 o 7 libros de teología, de pastoral, de documentos pontificios. Al mediodía que salíamos al almuerzo, cada uno con 4 o 5 kilos de libros, pero también regresaba con otros tantos para repartirlos y darlos. ¿Y saben que no había una Biblia? En toda la sala Nervi. No era la sala Nervi, la sala del sínodo, arriba. No había una sola Biblia.
Y yo me animé a hacer la pregunta, que al cabo dije, es primera vez que me invitan a un sínodo, seguramente que será la última. Y pregunté, ¿cuántos de ustedes traen la Biblia en la mano? Eran 263 padres sinodales, con derecho, y unos 4, 5 que estábamos extras de expertos, se llamaba, o no sé qué nombre nos dieron. Lo digo con tristeza. De todos, solamente 3 traíamos la Biblia. Un canadiense, Cyprien Lacroix, que fue director de la Escuela San Andrés 7 años en Canadá. Un español, Kiko Argüello, y un mexicano, yo. Nadie más llevaba la Biblia. Por eso no hago la pregunta aquí, ¿qué tal si me sorprendo que muchos te la traen? Mejor lo dejamos así. Pero es todavía la gran ausente en la vida, en la pastoral, en las homilías, en la predicación, en la evangelización, la palabra de Dios. Confiamos más en nuestros esquemas, en nuestros escritos, en nuestras cosas que hemos elaborado, que en la palabra de Dios, que tiene poder intrínseco. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios, dinamis, dice. Fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque Dios quiso salvar a los creyentes mediante la locura. Moría, usa la palabra en griego. La locura, la tontería, la estupidez. Es tan sencillo el querigma que lo despreciamos y lo queremos mejorar. Esa es la realidad que nos pasa. Somos tan inteligentes, tan preparados nosotros que el querigma es tan sencillo. No. Hay que meterle más teología, hay que ponerle devociones, hay que ponerle tradiciones, hay que ponerle documentos. Y lo único que hacemos es un embutido que no se puede comer. La palabra de Dios. Yo sueño y es mi misión en este mundo. Dejar a mi iglesia católica que ame, use, convencida de las Sagradas Escrituras. Ya venía en un avión y junto a mí un sacerdote así muy bien vestidito. Sacó su breviario con cantos dorados y cuando yo saco mi Biblia, ya me la entenderán, pues ya tiene 40 años conmigo este libro. Sobre todo si se ve el Evangelio de Marcos, que es el que más leo, oro, medito, rezo y predico, pues ya el pobre está bastante utilizado. Bastante mugrita aquí. Porque si tengo un carisma yo, es que amo la palabra de Dios. Estoy enamorado de la Biblia. Y no soy protestante, como a veces me han acusado. Perdón que me violente con eso, pero ¿por qué tengo que identificar a alguien que ama la Biblia con un protestante y no con un católico? Si, por lo que yo sé, que Pedro, Santiago, Juan eran católicos. La Biblia es católica. Ellos la usan más que nosotros. Qué bueno, bendito Dios, que se usa. Y en América Latina, ¿por qué tantos católicos emigran a otros centros de religiosos cristianos? ¿Por qué? Por la palabra, padres. Porque no la encuentran en mi iglesia católica. Y tienen que irse con nuevos grupos religiosos, como les llamamos respetuosamente, sectas, de manera despectiva. Pero si la gente se va a comer al restaurante enfrente, ¿qué significa mi restaurante? ¿Por qué no se quedan en el mío? Esta es una reflexión pastoral para crear celos, pero hacer amar la palabra de Dios y usarla. ¿Por qué? Porque es el medio. Dios quiso salvar a los creyentes mediante a través de el anuncio sencillo, pobre del querigma. Dice 1 Corintios 1:21.
Bien, con esto, lo único que quería yo llegar es cuando desemboca el río del querigma, del primer anuncio o del catecumenado, lógicamente se pasa al discipulado. Y si no, mejor no pasen al discipulado. Porque va a ser una organización, va a ser una estructura, no que no lo tenga, sí lo tiene, pero eso es consecuencia de, no es una cualidad sin la cual no funciona, sine qua non, no es eso. Es que aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, lo primero que está buscando es dónde va a continuar su crecimiento. El catecumenado o el anuncio querigmático te llevan a nacer de nuevo, pero hay que crecer y esto solo se crece en comunidad con otros. Eso es el discipulado. El discipulado es cómo yo llego a ser verdaderamente discípulo de Jesús. Ayer me preguntaba en una entrevista, ¿cuál es tu sueño de la vida? Y para un poquito inducir mi respuesta, me dice, sabemos que todos estamos llamados a la santidad, ¿tú quieres ser santo? Yo por mi trayectoria de vida, le dije, pues no, fíjate, ese no es mi sueño. Mi único sueño es ser discípulo de Jesús. Porque le basta al discípulo ser como su maestro. Eso es ser discípulo. Ser como el maestro. Pensar como el maestro. Tener los criterios, valores, sentimientos del maestro. Los objetivos del maestro. Vivir, perdonar, orar y morir como el maestro. Eso es un discípulo. Por eso en la noche, aunque Pedro se cubra con un manto, aunque esté oscuro, hay alguien que le dice, tú eres de esos discípulos de él. Porque es algo que no se puede esconder. Es algo que se manifiesta de día y de noche, que eres discípulo de Jesús. Porque se te nota que eres discípulo. Por tu manera de hablar, por tu manera de vivir, por tu manera de perdonar, por tu manera de rezar, se nota que eres discípulo de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Que el río continuó su marcha. Y entonces se formó y se constituyó la comunidad de discípulos. El discipulado no es asunto individual. El nacer de nuevo sí, que cada uno, dice San Pedro, se haga bautizar, cada uno. Es una decisión personal, pero ya en el discipulado somos comunidad, responsables unos de los otros, y yo soy responsable de tu respuesta, y tú eres responsable de mi respuesta. ¿Por qué? Porque formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, o si quienes lo llamamos, el cuerpo del discipulado. Parece que no estoy entrando al tema que se me dio desde un principio. No, lo he hecho a propósito. Quise invertir el mayor tiempo en lo anterior porque si comenzamos bien, terminamos bien. Y si no, tenemos estas bases, estos principios a los cuales les he dedicado toda esta primera parte de mi compartir, lo otro será inútil. Será una estructura más. Será un seguir echando la red del mismo lado para conseguir o no conseguir lo que hemos logrado bregando toda la noche. Bien, con esto quiero solamente, no para justificarme, no, sino decirles que no estoy hablando de lo que he escrito sentado en una mesa, sino que les he querido compartir lo que ha sido una experiencia de ya de 36 años en este camino de la fe y decirles que se trata de un testimonio, de una experiencia, no de una teoría. Y lo digo en 3 minutos, mi conversión, ¿cuál fue? Mi conversión no fue como tantas veces se dice, un cambio de moral. No.
También cuando te mueres cambias de moral y eso no es conversión. También cuando lo meten a uno a la cárcel, pues cambia de moral. No se limita a un cambio de moral, eso es consecuencia de la conversión, pero no es condición ni objetivo. La conversión es un cambio de mente, una nueva manera de pensar, de vivir, de sentir, es tener la mente de Cristo Jesús. Y mi conversión, por estar yo en un seminario muy bien protegido por las leyes, por los superiores, que no se les escapaba a ninguno, mi conversión no fue de pecador a justo. Yo no cometía grandes pecados, por lo menos eso creía, ni menos de pecados escandalosos. Mi conversión, pues ya soy mejorcito. No. Mi conversión no fue de pecador a justo. Mi conversión fue mucho más allá. Mi conversión fue de justo a hijo. O por lo menos me creía yo justo. Dejémoslo así. Mi conversión fue de justo a hijo. El objetivo de tu vida no es que seas justo, sino que vivas como hijo y intentes a la fiesta que te está esperando. Y no te quedes afuera. Esa fue mi conversión. Comenzar a vivir como hijo de Papá Dios, de un Abba que me ama, en Cristo Jesús, movido por el Espíritu Santo. Después vino una segunda conversión, 10 años después, que es que el evangelizado evangeliza. Necesariamente, lo repito, necesariamente el evangelizado evangeliza. ¿Qué tengo que hacer para evangelizar? Nada, tú solito vas a evangelizar. Y si no estás evangelizado, mejor no evangelices. Se lo dije yo al Papa. Porque nada más vas a hacer propaganda. Mi segunda conversión fue de evangelizado a evangelizador. Comencé a evangelizar, a tiempo y a destiempo, verbalmente, escribiendo, testimonio, medios de comunicación de aquel tiempo. Ahora los nuevos también los estoy asumiendo, porque tengo algo dentro. Caritas Christi, dice Pablo, Caritas Christi urget nos. Es como una necesidad interna que brota de mí, que no puedo dejar de hablar de lo que he visto y de lo que he oído. 10 años después, entonces, mi conversión para ser evangelizador. No catequista, no maestro. Evangelizador, proclamador del primer anuncio. Pasa el tiempo y 10 años después lo llamo otra conversión. Si fue de evangelizado a evangelizador, la siguiente fue de evangelizador a formador de evangelizadores. Y me dediqué, y estoy dedicado desde entonces, con prioridad pastoral, a formar evangelizadores y ahora más, a formar formadores de evangelizadores. Con el ejemplo de Andrés, que fue a buscar a otro que fuera mejor que él. Para mí, este ha sido mi proceso de conversión. Y en eso estoy. Todavía Dios no termina su obra, pero aquel que la ha comenzado, estoy seguro de que la va a terminar. Hasta el día final, cuando reciba gratuitamente, no por mis méritos, no por mis obras, la corona de justicia que me dará el justo juez. Y no solo a mí, dice Pablo, 2 Timoteo 4:8. No solo a mí, sino a todos los que hayan preparado su segunda gloriosa venida. Esto es lo que yo puedo ofrecerles como un camino, una pista, un faro, lo dije, pero no para que te vayas por esa luz, sino para que sepas que para cada uno, según esta poesía de León Felipe, guarda un rayo de luz el sol y un camino nuevo Dios. Con tal de que te vayas por el camino Bartimeo, que una vez curado, siguió a Jesús por el camino. Aquel que es el camino, la verdad y la vida.
Solamente una última palabra. Estas escuelas se han difundido por todo el mundo, no porque sean muy buenas, sino porque se necesitan. En África nos dijeron, ¿por qué ustedes enseñan como nosotros aprendemos? Porque encontramos una metodología muy simple, muy sencilla, porque está basada en el Evangelio. Sí, yo he estudiado a los grandes pedagogos del siglo pasado, desde María Montessori, Piaget, todos ellos. Pero siempre veo el Evangelio. Y si Jesús enseñó así, nosotros adoptamos esa pedagogía de Jesús. Tenemos ya un programa de formación. Tienes por ahí que les vamos a repartir. Aquí tienen el programa de formación de 21 cursos para evangelizar, para formar evangelizadores y para formar formadores de evangelizadores. Aquí en España nos ha sido muy difícil trabajar rompiendo piedra. Ha sido, se los digo, de los países más difíciles. ¿Me aguantan decir mi diagnóstico? Porque creen que ya están evangelizados. Y es bien difícil, pero no imposible. Todo es posible para el que cree. Aquí en Valencia ya tenemos 4 escuelas, gracias a Dios. Hay otras en Cataluña, Solsona, Barcelona, Zaragoza tenemos por otro lado, no recuerdo dónde más. Pero ya está comenzando a explotar este volcancito de las escuelas San Andrés, que tienen ahí su programa, su propia metodología bien evangélica, bien actualizada. Y dimos el curso de pedagogía la semana pasada a 70 personas venidas de todo el país, para que aprendan no lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Ha sido un curso muy bello, muy rico. Y mañana, Dios mediante, comenzamos un curso que no es del programa, pero donde sí se muestra y se vive lo que es la metodología, que es nuestra riqueza. La metodología. Se llama Los 7 jóvenes del Evangelio. Si alguno puede venir, es bienvenido. Aquí con... ¿Te pones de pie, Fernando? Pueden inscribirse. Él tiene hojas y demás para que puedan asistir o enviar alguna de sus gentes claves. ¿Dónde es? Dominicos de Torrente. Dominicos de Sorrente. Allí va a ser. Tú dilo, por favor. Hola, hola. Sí. Tenemos la experiencia de tener el curso 7 jóvenes del Evangelio. Lo va a estar dirigiendo Pepe Prado, junto también con la directora de la Escuela San Andrés de Brasil, Ángela Chinese, que también es impresionante, nos ha dejado con la boca abierta todos este fin de semana que hemos tenido en Gandía. Tenemos todavía alguna modalidad de inscripción. ¿Por qué es importante también este curso? Porque si bien en el curso que hizo anterior Pepe de entrenamiento para las escuelas, enseñar la metodología, eso es mostrar cómo es un curso San Andrés. La Escuela San Andrés tiene varios recursos, varias técnicas, varias cosas que son muy pedagógicas, muy aplicables. Es una estructura completamente transversal que se puede implementar dentro de cualquier realidad parroquial. Entonces, si estáis interesados, hay una modalidad, la última que nos queda de inscripción. Si alguien quiere enviar a gente o asistir, se dirigen ahora después conmigo, con Amalia, que está, ponte de pie Amalia, con nosotros dos, y os podemos dar todavía algún hueco para este curso. Es una oportunidad única de que el fundador de la Escuela San Andrés pueda impartir un curso y aprender directamente de él cómo se desarrolla un curso con esta metodología, y os aseguro que os vais a sorprender. Si alguien está interesado, puede consultar. Que recurran aquí conmigo. con ustedes. Gracias. Bien. Con esto yo ya cierro diciéndoles muchas gracias porque me siento acogido, escuchado y con la libertad de expresar lo que he dicho que sale de mi corazón. Dios no me llamó al sacerdocio, pero es algo que tengo dentro, que amo mucho a mis hermanos sacerdotes y siempre que me dicen que si puedo, es prioridad para mí. Tengo un hermano también, sacerdote, que tiene este ministerio, así que me siento muy identificado. Muy contento con ustedes y que Dios me los bendiga y les dé un regalo, el amor a su palabra. Amén.
Bueno, tenemos unos momentos si queremos hacer alguna pregunta, algún comentario y para poder contrastar las opiniones y las provocaciones de la exposición de José Prado. No sé si alguno quiere. Muy bien, hermano o señor, más bien le llamo hermano. Muchas gracias por este mensaje que nos ha dado. Pero yo diría, ¿en qué ambiente estamos? ¿En el querigma o en la evangelización? En nuestro ambiente hemos tenido muchos movimientos, muchas actitudes de cursillos, tal. A mí me parece que usted o tú has bebido el ambiente de los cursillos de cristiandad, también de comunidades, ¿verdad que sí? Sí, el estilo, etcétera, etcétera. Pero claro, con toda humildad decimos, oye, ¿por qué no nos movemos? Y hemos tenido en nuestra vida sacerdotal, hemos tenido la experiencia de unos o de algunos o de algunas que se han convertido esa misma tarde, esa misma noche o en ese cursillo reciente y salen pero que se comen o nos hemos comido al mundo entero. Y luego a los pocos días o a un año, etcétera, pues ya no son los mismos. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? Y entonces ahí está la actividad, el cansancio, etcétera, etcétera. Luego todos necesitamos ese espíritu que no se muera. Y en nuestro ambiente cristiano, de nuestras parroquias, necesitamos correr menos. Yo matizaría esto, correr menos y fortificarnos más. Nos preguntan, ¿cuántos vas a tener para primera comunión en mayo, etcétera? Uy, ya tengo 15, tengo 25, etcétera. Así, tal. Oye, ¿a cuántos formas? Y sabemos la experiencia que a la hora de ir formados van mal informados, al menos en la catequesis. Que así sea. Gracias, mi padre. Creo que no hay necesidad de respuesta. Ha sido una observación muy clara. Yo prefiero decir que este libro es para mí básico porque se hizo alusión a algo así en el catecumenado. Se llama Ir y evangelizar a los bautizados. Porque tenemos muchos bautizados que no fueron evangelizados. Y ahora me están empujando a escribir otro, pero no me animo. Ir y evangelizar a los ordenados. Porque hay muchos ordenados que no fueron evangelizados. Son maestros en Israel. Son como Samuel, prestan servicio en la tienda, pero no han sido evangelizados. Una última observación. Se dice que creo que aquí hay más de un mexicano. Me va a matar él. Porque en México hay gente que es más guadalupana que cristiana. Lo que es la devoción a la Virgen de Guadalupe, está por allá. La vida cristiana no en el mismo nivel. Y se dice que cuando los indios veían el ayate donde está la imagen plasmada de la Virgen de Guadalupe, que para ellos era como un códice que pedían el bautismo y venían por miles de todo el país a pedir el bautismo a los frailes. Eran agustinos, eran franciscanos y algún otro. Después llegaron los dominicos, también allá al sur del país, y que miles de indios eran bautizados todos los días, de tal manera que los ministros se cansaban del brazo de tanta agüita que echaban a la cabeza de los inditos. Y eso que se presentaba con milagro, yo pregunté, ¿y quién evangelizó a tanto indio? Los bautizaron sin evangelizarlos y es lo que seguimos viviendo en México. Seguimos bautizando a gente que no evangelizamos antes. A cuidado. Y eso lo heredamos. Y hoy día tenemos que evangelizar a los bautizados, comenzando por los ministros, de los cuales yo me considero, bueno, porque soy ministro de la palabra. Esto pastoralmente tiene que cuestionarnos mucho.
No es el número de cuántos bautizados confirmados tengo. ¿Cuántos evangelizados? ¿A cuántos he evangelizado? ¿A cuántos les he sido canal para darles la nueva vida en Cristo Jesús? Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, pues, como siempre, agradecer a los dos ponentes, a Joan Amic, a José Prado, por sus intervenciones, por su magnífico testimonio. Y recordaros una cosa, vamos a estar 2 semanas sin sesión porque, por motivos de calendario y de agenda de los ponentes, tuvimos que posponer una semana la sesión que tocaría dentro de 15 días. Así pues, nos volvemos a ver el 15 de febrero, al día siguiente del miércoles de ceniza. 15 de febrero, en que trataremos el tema de los servicios, los ministerios, y después la semana siguiente, 22 de febrero, donde abordaremos el tema de la liturgia del Día del Señor. Bueno, pues nada, muchas gracias. Recordaros que ya tenemos la charla de Joan Amic en la página web de la facultad, y de todas formas la enviaremos por los cauces ordinarios también, por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Don José, tenemos por favor para la administración de allí de la facultad. ¿Cómo no? ¿Aquí? Sí. Esa ¿Y aquí? y sí, ahí. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien. Gracias por la invitación, por Muy bien, compartir muy aquí bien. con ustedes. Muy interesante, muy bien. Los libros. Hay una colección de los libros que trajimos.